Amén. Juan. ¿Estamos al aire? Buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Siéntase saludado en el momento del día donde se encuentre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor guíe esta meditación, que es una reflexión para este tiempo que estamos viviendo, no el tiempo de pandemia, sino el que en el mundo cristiano espera festejar la semana que viene la Navidad. El título de este, no la voy a llamar prédica, la voy a llamar meditación. Yo siempre le digo que es una meditación porque me gustaría que, así como me llevó a una reflexión a mí, traer una reflexión en cada uno de ustedes. Y una nueva Navidad. Yo no voy a predicar si es diabólico, si se festeja o no se festeja, sino cómo veo yo la Navidad. ¿Sí? A mí la Navidad me gusta. Me gusta en su forma, en la que le voy a explicar ahora, y también me gusta en la que el mundo cree, ¿no? El mundo que no conoce, lo que ahora vamos a intentar pensar juntos. El mundo cree, ¿no?, en la reunión de la familia, en tener una buena cena, en comprar langostino, porque aquí en España, ¿no?, piensan mucho en comer gambas, ¿eh? Entonces parece que esta Navidad, ¿sí?, para el mundo, para todos en general, ¿sí?, cristianos y evangélicos y no, parece ser que solo un 24 y un 25 tenemos este sentimiento de solidaridad, este sentimiento de ser más bueno, de querer más a la familia, de querer más a la suegra, ¿no? Parece que solo el 24 o el 25, quien acostumbre a tener un almuerzo de Navidad, ¿no?, sea ese el momento dedicado a la familia o a los allegados, el tan discutido término ahora. Y la Navidad en realidad es mucho más que eso. Para mí la Navidad tiene el significado, como su traducción lo dice, el de un nacimiento. Se ha elegido el 25 de diciembre, ¿sí?, tuvo muchas controversias esto, pero se ha decidido así. La Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Fue una fecha, ¿sí?, porque he leído y es muy largo de explicar, así que el que quiera investigarlo bien, fue una fecha que se ha elegido o se ha acordado, ¿sí?, pongámosle, sobre el año 350 por un papa que se llamaba Julio, ¿sí? Antiguamente, ¿sí?, la Navidad no era una festividad. Entonces, dice la historia, leía, que se decide ponerle esta fecha de Navidad y de festejar porque la Iglesia necesitaba, ¿sí?, el catolicismo en ese momento, necesitaba de cambiar o que dejara de ser menos importantes una fiesta que se llamaba Saturnales, y era una fiesta, por así llamada, de los paganos, de aquellos que, saben, los que tienen otros dioses, todo lo que no sea del mundo cristiano. Entonces, si la Iglesia ponía la Navidad del 25 de diciembre, pues al menos el mundo iba a saber que hubo un día que alguien había nacido, ¿sí?, y toda la historia que se cuenta a partir del año 0 con Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso el 25 de diciembre. No quiere decir, ¿sí?, no sé, no he leído profundamente si es exactamente, ¿no?, pero hay muchas controversias en cuando Jesús murió. Pero lo importante que a mí que cabe destacar fue también que se necesitaba que el mundo conociera de que hubo un día, ¿sí?, que alguien había nacido, que fue ese punto cero que marca la historia y que se necesitaba conocer como la Navidad, como nacimiento. Bien, pero
nosotros, aparte, ¿sí? Esto es en cada uno, no voy a juzgar a nadie, porque yo, si puedo, me reúno con mi familia, me gusta que me hagan regalos y me gusta regalar. Pero eso no es esta meditación, sino es la Navidad que entendemos con el nacimiento de Jesús, haya sido en la fecha que sea. Nosotros festejamos no una fecha en la cual nació un Salvador, sino celebramos que su nacimiento le trajo la vida al mundo. Más allá de todo el significado que tenga la Navidad, comercial, que la gente se pone más buena, o que la gente se pelea más porque si vamos a la casa del tío, que si vamos a la casa del abuelo, ¿no? Eso no es nuestra Navidad, ¿sí? Principalmente. Mi Navidad, cuando el otro día me decían, estaba en el fisio, y me dice la chica, Debbie dice, ¿a ti te gusta la Navidad? Me dice, porque yo la odio. Le digo, bueno, a mí la Navidad me gusta. Me dice, venga ya. Le digo, sí, le digo, porque para mí tiene un significado desde lo cristiano. Yo sé por qué Jesús nació y a partir de ahí yo tengo una fe. Le digo, pero ahora sí es porque con quién voy a comer o qué voy a regalar. Eso ya es otro plano. Pero a mí la Navidad me gusta ese sentido, ¿sí? Y en otros grupos que también estoy, hay gente que odia la Navidad. Y quizás odiará la Navidad porque quizás se haya peleado con la familia o lo vea esto comercial, ¿no? Que vemos todos, que en Navidad parece que empieza en septiembre, nos venden el pan dulce mucho antes, ¿eh? Pero mi Navidad, la que está fijada para que el mundo vea, ¿sí? Es la que celebra al pueblo de Dios porque un Salvador vino a reconciliar al mundo con Dios. Y le voy a, no sé si ya lo tenemos aquí, muy bien. Vamos a leer Juan 12:46 y Juan 12:47, ¿sí? Lo dice muy claro. Yo, la luz, acá está hablando Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sí? Eso es Navidad. Un niño que nace con un propósito. Navidad es nacimiento. Y esa es mi Navidad. En Isaías, ¿sí? Hay profecías. Era necesario que esta Navidad, que este nacimiento, ¿sí? De Jesús, que dejara todo lo que tenía en el cielo, porque dice que él estaba sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Y es enviado, y era necesario que él venga a traer la luz, ¿sí? La luz que hoy nosotros tenemos a través de la palabra, a través de la Biblia, ¿sí? Y en Isaías, por ejemplo, en Isaías 7:14, aquí estamos en el reinado de un rey que se llamaba Acaz, por ejemplo, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y en Isaías, Sergio, si vamos a Isaías 9:6, en Isaías el capítulo 9 habla del nacimiento y el reinado del Mesías. Fíjense que aquí está solo, he buscado solo esto, pero sobre el nacimiento de Jesús, ¿sí? Del Mesías, el Antiguo Testamento, ¿sí? Trae varias citas, pero nosotros vamos a tomar como un ejemplo introductorio estas dos. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño
nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son todos los atributos de Jesucristo, que muchas veces la pastora también ha hablado. No nos vamos a detener en eso. Pero fíjense que estaba todo el propósito ahí de Jesús: traer paz al mundo, ¿sí? Ser un consejero, ser un Padre eterno, y eso mismo traérselo a la iglesia. Entonces, esta Navidad, este nacimiento de Jesús, era necesario y es necesario que no solo una vez al año, sino cada día, ¿no? Nosotros tenemos este llamado, ¿no? Este envío, el de traer un nacimiento a cada persona, porque nosotros lo hemos tenido. Por eso es una nueva Navidad. Nosotros hemos nacido a través de la palabra, ¿no? Y Jesús tuvo que nacer, ¿sí?, para que el mundo viera, y porque va por la fe, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, yo planteo esta pregunta. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 1, el versículo 26 al 35. Y mi pregunta es, dice, esto es lo que nos preguntan todos, ¿no? ¿Por qué el nacimiento de Jesús a través de una virgen es importante para nuestra fe, ¿no? ¿Cuánta gente habla y en chiste dicen cómo es que Jesús, si María era virgen, ¿sí? Es esto que nosotros entendimos por fe, porque sabemos que fue concebido por el Espíritu Santo, pero que hay tantas personas que no logran entender, porque no han alcanzado esta fe que hoy nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a leer, dijimos del 26, Lucas fue el que más me gustó, este evangelio, como narra la historia del anuncio del nacimiento de Jesús. Y dice, al 6º mes, el ángel Gabriel, este es el encuentro del ángel con María, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Vamos a leer el 34 al 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar de que yo, siendo virgen, ¿no?, tenga un hijo? Y en el 35 le responde el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. En el versículo 30, ¿sí?, María la presenta, una mujer virgen, no había conocido hombre, no había tenido relaciones con un hombre, no había concebido, ¿sí? Por tanto, el hijo que lleva no es un hijo de un hombre, ¿sí?, de carne y hueso, sino un hijo concebido por el Espíritu Santo. Es necesario, ¿sí?, que Jesús naciera, ¿sí?, y se hiciera un hombre tal como lo fue Adán. ¿Por qué? Porque Adán había cometido pecado. Entonces Jesús tenía como que reivindicar, ¿no?, esta condición, ¿sí? Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en un ser humano, pero por ser el Hijo de Dios, nació
sin el pecado del hombre. Es muy difícil de entender, ¿sí? Pero era necesario que se convirtiera en hombre para demostrarle al mundo que siendo de carne y huesos podía hacerle frente, ¿no?, a todas las tentaciones o a todas estas cosas que nosotros nos enfrentamos diariamente, ¿sí? Porque Jesús ha sido tentado, se pudo haber sentido mal, pudo haber estado en algún momento de flaqueza, y sin embargo Él siempre decía que su trabajo, que su misión era hacer la voluntad del Padre. Entonces era necesario, ¿sí?, que naciera de una mujer. No podía ser un ángel, ¿sí? Tenía que nacer de una mujer para tener el aspecto que tenemos nosotros, pero no tenía el pecado dentro porque su padre era Dios. En el versículo 31, ¿sí?, Jesús, ¿saben?, significa el Salvador. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es un representante de su Padre, por así decirlo, ¿sí? Él vino a la tierra y vino para salvarnos, ¿sí?, tal como lo explicaba el versículo 31. ¿Sí? Su nombre es Jesús, el Salvador. Vamos a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, es un capítulo que habla de la gracia, ¿sí?, de ser salvo por gracia. Hay mucho, a mí yo no quería traer muchos versículos para no marear, pero el llamado de nosotros, a este nacimiento, ¿sí?, a través de la fe, en los evangelios habla mucho, ¿sí? Dice que hemos sido comprados por precio de sangre, dice que hemos sido elegidos desde antes, ¿sí? Piense desde cuándo venimos festejando una Navidad que no nos estamos enterando ahora, que somos unos recién nacidos, ¿sí? Pero nuestro nacimiento estaba pensado de mucho antes de lo que nosotros creemos. Y ahora vamos entendiendo que habíamos sido, ¿sí?, en el Padre de antes. Vamos a meditar en algunos versículos de aquí de Efesios. Me voy a llevar el papel porque después no me da. El versículo, por ejemplo, 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Dice que nos dio la vida cuando estábamos muertos en pecados. No estábamos en una condición de tumba, sino que aquellas cosas en las que nosotros poníamos nuestra ansia, nuestro no me viene la palabra. Cuando uno le echa gana a eso, ¿sí?, ímpetu, estaba en una cosa equivocada, ¿sí? Como pensar que la Navidad es solo un día, ¿sí? Como creer que voy a ser bueno solo el 25 de diciembre, que solo el 25 de diciembre voy a orar por el nacimiento y dar gracias a Jesús. No, cada día que me despierto, yo he aprendido esto. Tengo que darle gracias a Dios que tomó una condición de hombre para salvarme, para poder entender y para decirle al que me pregunta por qué a mí la Navidad me gusta y cuál es el sentido de mi Navidad, ¿sí? Estábamos muertos, sí, en delitos y en pecados, en errores, ¿sí? Pecar es errar al blanco, es no estar dentro el trazado del camino que Dios ha marcado para mí. Y es por eso que necesitábamos, ¿sí?, de este Salvador. Vamos a ver, Sergio, llévanos al versículo 5 y 6 también, aquí mismo en Efesios.
¿ven? Ahí dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, está hablando de Dios, por gracia soy salvo. La gracia es un regalo, ¿sí? Jesús fue un regalo para el mundo. En el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿sí? Cuando Jesús muere y resucita y llega a su trono con el Padre, dice la Biblia que nosotros pasamos a ser coherederos, ¿sí? Pasamos a ser de la familia real. Hemos cambiado de familia, tenemos una familia eterna. Y el versículo 10 de Efesios 2 habla de que somos hechura, ¿sí? Somos una creación suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Somos una creación, hechura sí es una creación. Fuimos creados con una intención que es la misma que tuvo Dios con Jesús. Solo que a Jesús le llevó menos tiempo que a todos nosotros, ¿sí? Jesús vino y obedeció. En 33 años liquidó la cosa. Y nosotros, pues nos lleva un poquito más. Pero lo importante es, como se dice, es no perder el norte. No perder ese nacimiento que a nosotros nos da vida. Ese nacimiento que si a nosotros nos da vida, le tiene que dar vida al otro. Y le tiene que dar vida al otro, al menos en esta simple cosa, ¿no? De dejar pensando, por ejemplo, a mi fisioterapeuta, que yo le dije, ¿por qué a mí me gustaba la Navidad? Porque para mí, quizás si hubiera esperado que, porque me esperaba Papá Noel y a los regalos, para que no están los niños, ¿no? Pero no. Mi regalo es que hubo alguien que dio la vida por mí. ¿Sí? Hoy voy a ser corta. Mi Navidad, ¿sí? Piensen, los que estamos aquí, los que nos están viendo ahora mismo o después, ¿cómo es tu Navidad? ¿Sí? Yo reflexioné sobre la mía hace un tiempo, ¿sí? En medio de todas estas discrepancias de Navidades, yo logré hacer mi conclusión. ¿Sí? A mí, yo soy una de las que no me gusta ir y creerme enseguida tomarme las palabras literales. Entonces, me pareció bueno, ¿sí? Pensar en esto, de que si hay una Navidad que es común para todas, también hay una Navidad que marca algo distinto entre el que cree y entre el que no. Entonces, esa es la mía. Esa es mi versión de Navidad. Y hoy les invito, ahora vamos a leer algunas cositas más, a que recapaciten en cómo es la Navidad de cada uno. Cómo vivimos el nacimiento de aquel, del Altísimo, y cómo vivo mi propio nacimiento. ¿Sí? Piensen también que el bautismo, ¿no?, es muerte y resurrección, ¿sí? Ese es nuestro 25 de diciembre. El día que nos bautizamos, yo no me acuerdo, creo que fue en junio, no me acuerdo. Ese día, ¿sí?, fue el día de mi nacimiento en Cristo. Así que lo tendría que poner en el calendario. Esa es Navidad, el nacimiento de Débora, ¿eh? Todos tenemos un día que marca un antes y un después. Así como lo marcó en la historia Jesús con su nacimiento, ¿sí? Porque la historia parte a partir del nacimiento de Jesús.
nuestro calendario sale de ahí y marca un antes y un después en la historia. Y lo mismo, mi nacimiento y pensando en su nacimiento tiene que marcarme un antes y un después. Vamos a ir cerrando la idea. Vamos a buscarla, Sergio, no sé si te lo escribí, en la versión PDT, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 21. Sí. Este pasaje es muy conocido porque lo hemos repetido muchas veces. En 2 Corintios 2:17 dice, si alguno está en Cristo, ¿sí? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esa es la del 17. Pero vamos a verlo en la PDT porque tiene un lenguaje un poquito más sencillo. Me ha gustado. Y me gusta el principio porque a mí me gusta hablar mucho también sobre el amor de Jesús, del amor de Dios, ¿sí? Y me gusta esta frase, dice, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno, ¿sí? Jesús, murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que vivan no sigan viviendo para sí mismos. Aquí entraríamos nosotros, ¿sí? Para los que viven, nosotros ya no tenemos que estar pensando tanto en mí, en qué me gusta, sino en qué quiere Dios de mí, ¿sí? Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, para Jesús, para Dios, quien murió y resucitó por esos, ¿sí? Por eso dice, ya no vive Cristo en mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso, desde este momento, no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Tendremos que ver las cosas y al mundo con los ojos de Dios. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora lo vemos no lo vemos como un hombre cualquiera, ¿sí? Antes lo veíamos como el 25 de diciembre de cualquier otra persona. Alguien que murió, que nació, un nacimiento, Jesús que nació, nos juntamos todos a comer pan dulce y nueces, ¿sí? Pero no, los que hemos entendido sabemos que va mucho más allá. ¿En dónde estamos? En el 17, ¿no? Si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo, que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado, ¿sí? Él cambia las fuerzas, dice la palabra de Dios, al que no tiene ninguna, ¿sí? Nos da la fuerza, renueva las fuerzas como el águila. Dice, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Esa es nuestra misión. 19. Lo que quiero decir es, este es Pablo el que habla, lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es así como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Él le estaba hablando aquí, Pablo, a la iglesia de Corintios. Pero vamos a quedarnos con la parte de arriba, ¿sí? Hay que hablarle a la gente como si Dios les estuviera hablando, ¿sí? Es como si Dios estuviera hablando a la gente, imagínense, a través nuestro. Ese es el llamado. Creo que es en la Reina Valera. ¿Te importaría, Sergio, poner el 18 en Reina Valera? Creo que dice que somos embajadores. Hay una versión que dice embajadores.
De modo que no, todo previene. A ver, el 20. Ahí, 20. Somos embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? Esa es nuestra misión. Reconciliar al mundo, ¿sí? Somos embajadores. Saben que los embajadores representan al país, representan un gobierno. Nosotros representamos el gobierno de Dios. Y dice que hay que hablarle a la gente, hay que hablarle al mundo como si fuéramos el mismo Dios. Y para cerrar la idea, ¿sí? Les voy a leer mi pequeño pensamiento. Mi diaria Navidad es anunciar las buenas nuevas de salvación, para que muchos tengan un nuevo nacimiento en Jesucristo. Eso es lo que representaría, ¿no? En breves palabras, la Navidad, el ser embajador de Cristo, ¿sí? Él quiere que nosotros reconciliemos este pacto que hay entre el mundo, el hombre y Dios, ¿sí? Porque no todos, ¿sí? Dice, el que cree en mí, ¿sí? Pero no todos creen. Gracias que unos cuantos vamos creyendo y nos vamos sumando. Pero es necesario que haya más convicción de fe en el mundo. Y a veces una simple charla, ¿sí? Que a veces no necesitamos, ¿no? un megáfono y salir. Ahora estamos, ¿no? muy apresados, no me viene la palabra, ¿no? Estamos muy que no podemos entregar un folleto, no podemos salir. Pero piensen en la vida diaria, a cuántas personas podemos tocar con pocas palabras. Y quizás en ese momento no sabemos si lo que le decimos, como yo explicaba la Navidad a esta chica, o en el grupo, o al que se me presente. Hablo de la Navidad como de cualquier testimonio, ¿sí? Pero traigo el tema de la Navidad y del nacimiento porque tenemos que entender que al pueblo de Dios, a esta nueva Israel, tenemos un nacimiento diario, ¿sí? Cada vez dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Nosotros nacemos día a día. Nacemos renovados en Dios. Renovamos la fuerza, ¿sí? Las alas para volar y ser tan fuertes como un águila. Entonces, a veces no necesitamos un gran mensaje o pararnos en la calle, sino pensar con lo poco en cómo podemos tocar el corazón de la persona. Porque nuestra vida, ¿sí? Tiene que dar el ejemplo, o al menos intentarlo. Porque en el mundo hay mucha mentira, hay mucha gente defraudando, ¿sí? El fraude, la mentira, es algo que está al corriente. Y entonces, el querer traer la fe, como por ejemplo que nosotros creemos en que una mujer tuvo un hijo y que ese hijo fue puro, fue santo, es muy difícil de creer. Es difícil, pero no imposible, porque si no, no estaríamos los cristianos desparramados por el mundo anunciando una nueva Navidad. Y vamos a leer como último Efesios 2, 19 y 22. ¿Sí? Delante de Dios no somos desconocidos. Él nos conoció. Él sabe de nosotros, sabe de cada uno de las personas que integran este mundo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que significa ser un forastero, ¿sí? Sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego sigue. Nuestro fundamento, nuestra roca, nuestro punto de apoyo es Jesucristo. Pero como decía en unas prédicas, en unas meditaciones atrás, la piedra angular no son las 4 paredes que nos rodean. La iglesia somos nosotros. Y por eso esta importancia de intentar tocar a la gente, ¿sí?, con tan poco. Quizás nos parezca un nada, pero eso que sale de nuestra boca en algún momento cumplirá su efecto. Porque estamos destinados a marcar a la gente. Lo que hacemos tiene que marcar a la gente. Tiene que llamarle la atención a la gente en la forma en que vivimos. En la forma en que atravesamos este año, la pandemia. A pesar de todo, a pesar de todo lo que hayamos pasado. A mí me han pasado unas cuantas, pero si permitiría que las cosas que han pasado me toquen, no podría ser un ejemplo de fe. Entonces, recordar, ¿sí?, como decía ahí en 2 Corintios 5:20, que somos enviados, somos embajadores. Y en Efesios dice que no somos extranjeros, porque antes se hablaba que Jesús vino para los judíos, pero Jesús rompió esto. No solo los judíos, también los gentiles. Ahí entramos nosotros. Si estaba destinado para un pueblo que no lo quiso, que lo puso me sale en signo de interrogación, pero hubo otros que sí lo querían. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros. Por eso dice que no somos extranjeros, que no somos forasteros, ¿sí?, que no somos desconocidos, sino que nos pone en su familia. Como les decía antes, ¿sí?, la palabra dice que somos coherederos. Fuimos comprados por un precio de sangre, una muerte de este que trajo la Navidad de Jesús. Ahí fuimos comprados nosotros. Ahí entramos a la familia. Entonces, les invito a recapacitar en la Navidad, en el nacimiento personal, en mi nacimiento, en cómo me voy a dormir y cómo me despierto al otro día. El otro día es un nacimiento, ¿no? Siempre al día siguiente nosotros nos ponemos metas, ¿no? O para el 1 de enero, ¿no? El año que viene, el lunes. Generalmente todas las cosas pasan el lunes, ¿no? El lunes voy a ir al gimnasio, el lunes voy a hacer la dieta, el lunes voy a empezar a leer la Biblia, no sé, vamos, todo lo que vamos, ¿no?, poniendo en esta lista de tareas. Pero piensen, así como lo he entendido yo, no digo que sea la verdad, por eso les digo que no es una prédica, sino una meditación, y que los invito a que en casa piensen acerca de esto. Mi nacimiento, mi Navidad es diaria, porque Dios me tiene que renovar todos los días. Y en ese renuevo que me da, me tiene que hacer más fuerte. El día de ayer ya pasó, con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Sí? De las cosas que nos pasan también para que aprendamos. Pero mañana es un regalo de Dios. Vuelvo a nacer. Y sería bueno que durante ese día poderle alcanzar el corazón de alguien. Vamos a orar.
Gracias, gracias Padre. Gracias por tu amor que es inagotable. Gracias Señor porque eres infinito en poder, infinito en amor. Todo lo que tienes para nosotros no tiene límites. No hay límites. Las limitaciones son nuestras. Gracias, Padre, por hacernos tus representantes, por hacernos embajadores. Gracias por conocernos aún de antes del vientre de nuestras madres, como tú dices en tu palabra. Porque hubo un momento que dice la palabra que hemos visto, mi embrión, ¿sí? En el embrión, aún era una cosa muy pequeñita y de unos milímetros, y dice que vi tus ojos. Tráenos a memoria ese encuentro, Padre, en el espíritu que estábamos y que te hemos visto, Señor, cara a cara. Cara a cara, Padre. Ver tu rostro día a día. No pensar en el más allá, en esa eternidad. La eternidad es hoy. Y hoy queremos verte cara a cara. Mañana cuando me levante, quiero verte cara a cara. Bendice, Señor, esta Navidad. Este nacimiento de tu pueblo. Este nacimiento de embajadores. Este nacimiento de tus conocidos, de tu familia. Gracias, Padre, por involucrarnos en tus planes. Gracias porque tú nos buscas día a día. Pon, Señor, el deseo en nosotros, de así como tú nos buscas, el buscarte nosotros a ti. Y crecer y abundar aún más en amor, en fe, en paciencia, en mansedumbre. No esperar a una fecha como festeja el mundo, a ser más solidario, a tener más amor, a tener más fe. Día a día, día a día. Te bendecimos. Quédate con aquellas personas que necesitan un toque especial en su corazón. Trae a memoria algún momento o algún encuentro que muchos de los que están escuchando pueden haber tenido con alguien que le dijo, Jesús te ama. Jesús nació y no solamente nació, sino que murió y murió para darte vida. Mucha gente ha escuchado. Trae el recuerdo para que hoy entiendan que tienen un llamado. Sana los corazones heridos. Sana y restaura los cuerpos de las personas que estén padeciendo alguna enfermedad. Oramos por el evangelista José. Lo bendecimos desde aquí. Y el Señor restaura y recupera su cuerpo físico. Y aún más renueva su espíritu. El Señor es grande, infinito en misericordia, en amor y en tantas otras cosas que quizás mucho no hemos descubierto, pero es necesario conocerle aún más. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Dejamos todo en tus manos, poderoso Jesús. Amén y amén. Feliz Navidad.